el agradecimiento porque estas ordenanzas que hoy de modo definitivo venimos a aprobar son unas ordenanzas mejorables, por supuesto, como todo en la vida, por fortuna, pero muy buenas para la inmensa mayoría de la población, porque por tercer año consecutivo se congelan las tasas y los impuestos para el 99% de la población. Bajamos o congelamos el IBI para el 100% de las viviendas y bajamos el IBI entre un 1,5 y un 4,5 a pymes y comercios de proximidad en la ciudad. Y además, como saben, hay muchas más bonificaciones en el asunto de las herencias de la primera vivienda, donde al 97% de las herencias se le bonifica hasta el 95% de ese impuesto. Esto es algo muy importante, incluso a pesar de que el Gobierno de España aún no ha hecho su trabajo como le encomendó aquella sentencia del Tribunal Constitucional. La primera fue para el País Vasco, el Gobierno vasco tardó un mes en hacerlo, después cuando fue oficial para España, desde mayo, todavía no hemos sabido qué pretende hacer el Gobierno de España con el asunto de las plusvalías, las herencias, etcétera. Impuesto que, reiteramos, nos parece injusto, pero que, aunque la capacidad de maniobra de los ayuntamientos de todos los de España es relativamente importante, siempre es insuficiente hasta que el Gobierno de España aclare su criterio. También es muy importante recordar cómo, con una instrucción de ayer del consejero, como ya anunciamos en comisión y como hablamos en su día los tres grupos que apoyamos estas propuestas para hoy, estas ordenanzas, suspendemos el giro de la plusvalía en aquellas autoliquidaciones que den cero. Esto es muy importante porque, como saben, desde mayo se viene produciendo, pero ahora lo oficializamos. Lo que hicimos fue hacer un discurso público para que fuera en ordenanzas. Sabíamos que no se podía escribir, por eso incluso hubo un voto particular del PP y una advertencia de la intervención. Sabíamos que no se podía hacer, pero lo hicimos como discurso público para retirarlo después y hacer ayer una instrucción. Está firmada y es pública. Y también, como sabrán, hay nuevas bonificaciones, además de congelación, en las tasas urbanísticas y en el impuesto de construcciones. Básicamente es subir a quien tiene una propiedad de más de 1 millón de euros de valor del suelo, que es el 0,2% de los inmuebles de la ciudad, subirles entre un 4 y un 7% en el IBI y bajárselo o congelárselo al resto de la población. Esto se llama justicia social y se llama progresividad. Un mandato ético de la izquierda, que es quien inventa este concepto, y también una aplicación de un artículo de la Constitución que habla de la progresividad fiscal en todas las instituciones. Y eso, que son los municipios los que más complicada y difícil tienen la progresividad, puesto que algunos, aunque nos gustarían, no pueden serlo. Pero es muy importante, al 99%, en realidad al 99,8% se le bajan o congelan los impuestos y se le sube a 1.111 edificios de la ciudad, de los 505.775 inmuebles que tiene Zaragoza. 1.111 inmuebles, que no empresas, porque, como sabrán, las empresas que van a experimentar una pequeña subida son unas cuantas firmas comerciales muy importantes en el centro de la ciudad y los grandes bancos. Empresas que, por cierto, luego se desgravan buena parte de los impuestos cuando tributan ante el Estado con el impuesto de sucesiones. Justicia social se llama. Gracias. A continuación, se abre un primer turno de intervenciones. Tiene la palabra el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista. Pues gracias, señor alcalde, y muy buenos días a todos y a todas. Bueno, pues sí, esta vez ha sido un acuerdo. Ha sido un acuerdo entre la izquierda rápido e inusual. Rápido porque parece que ha ido a velocidad de crucero. Cosa que no ha sido así, entre otras cosas porque ya hubo varios encuentros en el mes de julio y bien es cierto que lo bueno, si es breve, pues 2 veces bueno, ¿verdad? E inusual porque no presentamos votos particulares. Por eso es inusual, señor Ribarés. Generalmente los acuerdos de ordenanzas fiscales han conllevado también la presentación de votos particulares, pero esta vez consideramos que no, tanto el Partido Socialista como Chunta Aragonesista. Y lo consideramos, al menos desde el punto de vista de Chunta Aragonesista, porque con este acuerdo desde la izquierda para las ordenanzas fiscales sí que es verdad que se consiguen 2 objetivos fundamentales para Chunta, 2 muy importantes. Por un lado, mantener lo que es la presión fiscal en la ciudad. La presión fiscal, en términos globales, no va a subir ni un punto porcentual, ni una décima porcentual. Y por otro, aparte de mantener esa presión fiscal, sí que avanzamos en los principios, en los criterios fundamentales de la izquierda de progresividad fiscal y redistribución de la riqueza, si es que se puede hacer mucho, desde luego, con las ordenanzas fiscales en materia redistributiva. Bien, yo creo que esto además han sido principios que han venido abonando los acuerdos de las ordenanzas fiscales en los últimos años. En esta legislatura y en la anterior.
Acuerdos que han buscado siempre mantener esa presión fiscal general, como decía antes, y avanzar en los principios de la equidad fiscal y avanzar también en el esfuerzo fiscal, que cada cual aporte en función de sus posibilidades y de sus capacidades. Y eso es lo que se ha hecho. ¿Y cómo se ha hecho este acuerdo de ordenanzas fiscales para el año 2018? Junta Aragonesista tenía dos objetivos muy concretos y con dos figuras impositivas: el IBI y el impuesto de plusvalía. Por un lado, en el IBI todos sabemos que como consecuencia de la revisión de los valores catastrales que el Gobierno central del Partido Popular obligó a este ayuntamiento en el año 2013, teníamos que intentar compensar, evitar que se incrementase ese valor catastral de los inmuebles y, por lo tanto, que la gente no tuviese que pagar más por ese impuesto. Y se ha hecho. Se ha hecho un año más, en este caso, bajando el tipo de gravamen un 5,5%, lo cual va a evitar los efectos del incremento de valor catastral y, por lo tanto, de las bases imponibles del impuesto de bienes inmuebles, y eso significa que el 99% de los contribuyentes, el 99% de los zaragozanos, no sé qué pasa con el sonido, no van a haber incrementado el impuesto o incluso lo van a haber rebajado. Y esto sí que es novedoso, porque estamos hablando de que tramos de inmuebles con un valor catastral entre los 115.000 euros y los 190.000 euros van a tener una rebaja real del impuesto en 0,5% y los inmuebles con menor valor catastral, por debajo de los 70.000 euros, se van a ver especialmente afectados por esta rebaja. Y luego también el IBI de las empresas. Para Junta Aragonesista era muy importante que el IBI que se aplica precisamente a las empresas también se congelase o incluso se consiguiese rebajar, que es el objetivo y lo que finalmente se ha acordado entre los tres grupos políticos de la izquierda. Una rebaja de entre el 1,5 y el 4% para las pequeñas y medianas empresas, para las pymes. Una bajada que se beneficiará prácticamente el 99% del tejido productivo de Zaragoza. Ese 99% del tejido productivo de la ciudad de Zaragoza que está comprometida con el día a día, con la creación de riqueza, con la generación de valor añadido, con la generación de empleo. Recordemos que prácticamente el 70% del empleo que se da en la ciudad de Zaragoza se da precisamente en las pequeñas empresas, en la pequeña industria, en los pequeños comercios, y estos después de 10 años de dura crisis que ha abocado a muchas empresas incluso a su cierre, por fin van a tener un tratamiento fiscal diferenciado y van a ver cómo se les baja los impuestos. Bien es cierto que también hay un incremento, y hay un incremento precisamente para esos 1.111 inmuebles que decía el señor Ribarés, de en torno al 4-7%. Pero ese es el IBI diferenciado. Estamos hablando de las empresas que más pueden, que más tienen y que más capacidad de aportar a la tributación municipal tienen en estos momentos. Estamos hablando de aquellas empresas con inmuebles, con locales, con un valor catastral por encima del 1.000.000 de euros. Y en términos de unidades empresariales, estamos hablando de que ese incremento se va a dar única y exclusivamente en 300 empresas. 300 empresas, el 1,3% de las más de 39.800 empresas que hay censadas en la ciudad de Zaragoza van a haber incrementado su recibo. Por contra, 39.500 empresas, es decir, la inmensa mayoría del tejido productivo, de ese tejido productivo que comentábamos antes, que está en nuestros barrios, dando precisamente vida, dando empleo, dando actividad económica en muchas zonas de la ciudad, van a ver cómo se les rebaja esos impuestos. Por lo tanto, creemos que es un buen acuerdo fiscal en materia del IBI. También había una figura impositiva, la he comentado antes, que nos preocupaba especialmente, el impuesto de plusvalía. El impuesto de plusvalía va a tener dos modificaciones muy importantes. Por un lado, el incremento de las bonificaciones del 95% para todas aquellas transmisiones mortis causa, para todas aquellas herencias de inmuebles, o mejor dicho, solares con un valor catastral por debajo de los 150.000 euros. Esto va a significar que, en caso de herencias, del 40% de casos que se bonificaban, vamos a pasar a una bonificación del 98%. Es decir, prácticamente la inmensa totalidad de herencias que se produzcan de vivienda habitual van a estar bonificadas. Y, por otro lado, se consigue una cosa que era muy importante para nosotros, señor Ribarés, y que usted lo sabe, y que lo llevamos en una moción en el mes de julio. Evitar el palo, la sangría que estaba suponiendo el impuesto de el impuesto de plusvalías para el resto de las transmisiones. Bien es cierto que intentamos introducir la paralización de la aplicación de este impuesto para el caso de las minusvalías. No ha sido posible recogerlo en el texto de la ordenanza fiscal, pero sí lo vamos a hacer a través de una instrucción que conocimos ayer por parte del consejero de Hacienda.
Algo que además va en línea a lo que hemos acordado en los últimos años y que va en línea también de otras medidas que hemos tomado también desde la izquierda, porque todo hay que decirlo, porque la derecha nunca la ha apoyado, de compensar, por ejemplo, el incremento de los impuestos para las familias y las personas con menos recursos, como es precisamente ese programa de ayudas a los tributos para esas familias que menos tienen y que menos capacidad tienen de afrontar un incremento de los impuestos. Y luego también hay una figura impositiva que, aunque parezca menor, sí que es importante: la tasa de tratamiento de residuos. Ahí se va a producir un incremento, ya se intentó el año pasado, pero no se consiguió, un incremento de pasar de los 17,7 euros que en estos momentos se cobra por el tratamiento de los residuos de otros municipios que traen precisamente esos residuos a la ciudad de Zaragoza, de pasar de 17,7 euros por tonelada a 24 euros en el año 2008 y a 31 euros tonelada para el año 2019. Algo que nos parece razonable y algo que va a compensar el déficit histórico que la ciudad de Zaragoza ha tenido precisamente con el tratamiento, reciclaje, tratamiento de los residuos de otros municipios. Recordemos que en estos momentos el Ayuntamiento está pagando 2,2 millones de euros por encima del coste real del tratamiento de otros municipios. Por lo tanto, con estas ordenanzas fiscales y con esta transición gradual de aplicar la tasa, ajustarla al coste real de la prestación del servicio, estaremos cumpliendo un objetivo y cubriendo una cosa tan importante como es cubrir los costes mínimos del tratamiento precisamente y eliminación de esos residuos. Por lo tanto, son unas buenas ordenanzas. Desde Junta Aragonesista creemos que sí que se consiguen los objetivos básicos de mantener esa presión a nivel general en la ciudad de Zaragoza, pero sobre todo de avanzar en las mejores condiciones de equidad fiscal, de justicia social y, por lo tanto, evidentemente, contarán con el voto positivo de Junta Aragonesista. Muchas gracias. Tiene la palabra señora Fernández, Ciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, un año más y una vez más volvemos a votar las ordenanzas fiscales, en este caso antes del plazo de exposición pública, porque lo haremos definitivamente en diciembre, en vísperas de Navidades. Y este año es verdad que la negociación ha pasado un poco sin pena ni gloria. No sé si porque coincidía con los calendarios de primarias de Podemos, de PSOE o de qué. La cuestión es que después del verano, en un par de días, pues ustedes pactaron ya las ordenanzas. Es verdad que tampoco ha habido muchos cambios respecto a la tendencia que ya marcaron el año pasado. Volvemos a chocar una vez más en el mismo punto con Ciudadanos, que es en el de subir los impuestos al tejido productivo, algo en lo que está claro que llevamos ya más de 2 años y nunca vamos a coincidir con la izquierda. En el resto coincidimos. La verdad es que hoy el titular va a ser, y los discursos de la bancada de enfrente, es que pues una vez más los partidos de izquierdas aprueban las ordenanzas fiscales, pero hoy vamos a votar 11 modificaciones de ordenanzas y Ciudadanos vamos a mantener nuestro voto a favor a 10 de ellas, como ya lo hicimos en comisión. Lo único que vamos a votar en contra es el IBI, que es donde digo que bueno, chocamos frontalmente. Vamos a analizar, por tanto, las principales ordenanzas. En cuanto al IBI, el IBI residencial, pues coincidimos todos los grupos en que realmente hay que hacer una bajada del tipo. De alguna manera hay que intentar compensar la desaparición de las bonificaciones en 2016 por imperativo legal, de esas bonificaciones que lo que hacían era evitar el impacto del catastrazo, de esa subida de los valores catastrales del 2013, con lo cual todos hemos hecho propuestas para bajar el tipo residencial. En el caso de Ciudadanos hicimos la propuesta todavía de bajarlo un poco más, a un 0,4525% frente al 0,4533%, que va a quedar finalmente. Nuestra propuesta permitía mantener la recaudación de 2017, la recaudación total hablo, no solamente por parte del IBI residencial. Nuestra propuesta era mantener 161.400.000 euros de recaudación y, sin embargo, lo que hoy se va a aprobar es recaudar 3,5 millones más. Y esos 3,5 millones, obviamente, van a venir de nuestro gran caballo de batalla, de las empresas. Como les decía, para nosotros las ordenanzas no son un medio de recaudación, que es lo que al final resulta que es para ustedes. ¿Cuánto vamos a ingresar? Queremos ingresar más que los años anteriores. Para Ciudadanos, las ordenanzas fiscales son una herramienta de política económica, una de las pocas, me habrán escuchado decirlo en los años anteriores y lo seguiré diciendo, una de las pocas que tenemos en este ayuntamiento. Deberíamos plantearnos realmente un marco, un plan, que lo hemos dicho por activa, por pasiva, vía moción, vía propuesta en el debate del Estado de la ciudad. Tendría que haber un plan de atracción de empresas, de atracción de inversiones para Zaragoza.
Ahora más que nunca, por desgracia, por el tema catalán, parece que está de moda este movimiento, pero la realidad es que Zaragoza tiene muchos puntos para ser una buena localización para empresas, para instituciones y para inversores. Y por lo visto, desde el Gobierno de la ciudad no se quiere hacer nada a ese respecto y nosotros seguiremos planteando que deberíamos hacerlo. Lo contrario es lo que están haciendo ustedes. Al día de hoy lo que se va a aprobar es una subida, como digo, de impuestos para las empresas. Unas empresas a las que ya el año pasado se les subieron los impuestos. Ya a la izquierda, con esa política, como defienden ustedes, de justicia social, se les subió directamente no solamente el IBI, como en este año, sino también el IAE. Lo que ustedes no cuentan, ni PP, ni PSOE, ni Chunta, ni Zaragoza en Común, es que si dejáramos los tipos como están para las empresas, ya se recaudaría más. Si ustedes no hubieran elevado los tipos, esas empresas ya estarían pagando un recibo superior, porque, como bien saben, el efecto del catastrazo no es solamente para los particulares, es para todo el mundo, con lo cual directamente el recibo que se paga por el IBI de las empresas ya subiría automáticamente un 5%, pero para ustedes pues no es suficiente. Con lo cual, el año pasado se les subió un 15%, este año se les va a subir otro tanto. Y en comisión les oímos decir, yo también hemos escuchado antes al señor Asensio decir que las pymes son las creadoras de empleo. Claro que las pymes son las grandes generadoras de empleo, afortunadamente, pero también las grandes empresas, esas que ustedes demonizan, son generadoras de empleo. Sean coherentes. Lo que no tiene sentido es que aquí las demonicen, vía, en este caso, las ordenanzas fiscales, y cuando en estos años de crisis alguna de ellas ha hecho un ERE, trajeran a este pleno la obligación y vía mociones del mantenimiento de los puestos de trabajo que generan. Entonces, ¿esas grandes empresas generan o no generan empleo? Ustedes no quieren que lo generen, las demonizan, pero acto seguido, cuando, insisto, por desgracia, ha venido algún ERE, alguna crisis, ustedes les obligan a mantener el empleo. Sean coherentes, porque desde luego con las ordenanzas y en este caso con el IBI que se va a aprobar hoy, creemos que no lo son para nada. En cuanto también al IBI, a los almacenes, nosotros tampoco estamos de acuerdo con que creen un tipo diferenciado para esos almacenes. Ustedes vuelven a hablar una vez más de las grandes superficies, pero no cuentan que muchas veces detrás de esos almacenes lo que hay son parkings, son garajes de vecinos, garajes privados que están registrados de forma mancomunada. Entonces ustedes deciden que aquellos vecinos que tienen unos garajes registrados de una forma diferente, mancomunada en lugar de individual, se les suba directamente el IBI. ¿Por qué? Son vecinos igual que el resto de vecinos zaragozanos, con lo cual tampoco estamos a favor de ese nuevo tipo diferenciado que han creado. En cuanto a la plusvalía, compartimos, por supuesto, el incremento de bonificaciones en los casos de mortis causa. Nosotros, de hecho, proponíamos incrementar también más todavía el valor catastral que da acceso a estas bonificaciones. Proponíamos que el 95% fuera para valores hasta 200.000 y del 50% para valores entre 201.000 y 300, con lo que la práctica totalidad de estos casos hubiera quedado cubierta. No obstante, bueno, nuestro voto no salió adelante y ya votamos a favor en comisión y vamos a votar. Aquí somos coherentes porque obviamente la propuesta el dictamen que finalmente viene a comisión, al fin y al cabo, es mejor de lo que tenemos a día de hoy. Lamentamos y una vez más, y lo volvemos a pedir año tras año, y seguiremos, que no hayan tocado el tipo general de la plusvalía. Zaragoza cobra el 30%, no estamos hablando ya de las cuestiones específicas de mortis causa o de casos concretos. El tipo general que se cobra es el 30%, el más alto que permite la ley. Se les llena la boca diciendo que este impuesto es injustísimo, pero luego voluntariamente un impuesto que es potestativo, que el ayuntamiento decide cobrar y decide cómo lo quiere cobrar, se cobra a la máxima tasa que permite la ley. Con lo cual volvemos a pedir que el año que viene, por favor, rebajen, porque además ya saben que si ustedes no tocan el tipo, nosotros no podemos hacer propuestas en este sentido vía votos particulares. Quiero comentar también el tema de las minusvalías, de aquellos casos en los que el Tribunal Constitucional ya ha declarado y ha sentenciado, en los casos en los que no existe realmente un incremento de valor y se estaba cobrando. Por supuesto que nos alegramos del decreto que se firmó ayer. Por supuesto que nos alegramos, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, cuando desde mayo no se está llevando a cabo esos cobros, pero es que Ciudadanos ya en febrero trajimos aquí una moción
después de la primera sentencia del Tribunal Constitucional, que es verdad que era para el caso foral de Guipúzcoa, pero ya se sabía que afectaba y declaraba anticonstitucionales los preceptos de la ley que afectan a todos, sobre las que nos basamos todos los ayuntamientos, y ya entonces le dijimos, dejen de cobrarlo en Zaragoza. Dejen de cobrarlo porque hay medios. El señor Ribarés me decía entonces, eso es imposible porque lo que me está pidiendo es ilegal. Pues nada, ya hizo ayer el decreto. Si otros ayuntamientos lo estaban haciendo, aquí se podía hacer. La diferencia es que, insisto, nos alegramos de que ahora se haya hecho, pero mientras lo que ha ocurrido es que durante estos meses ha habido zaragozanos que han tenido que pagar injustamente e inconstitucionalmente ese impuesto y que les ha costado un dinero y que ahora les va a costar dinero y tiempo recuperar lo que han pagado injustamente. Con lo cual, bienvenida sea la medida, pero insisto, creo que tarde. El resto de ordenanzas las comentaré en el segundo turno. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Gracias, alcalde. Buenos días a todos. Desde el Grupo Socialista, satisfacción hoy al aprobar unas ordenanzas fiscales que llevan claramente el sello del Grupo Socialista y por eso estamos contentos de que hayamos podido llegar a un acuerdo. Sí que es verdad que con una rapidez que de alguna forma pues no tiene precedentes. Nosotros siempre somos objeto de crítica y es lógico que lo seamos, ¿verdad?, en política. Cuando se llegan a acuerdos después de mucho debate, se nos acusa de teatrillo y cuando llegamos a un acuerdo rápidamente, lo que se nos está diciendo es que si había algunos intereses espurios al respecto. No, realmente se ha llegado a un acuerdo rápido porque, insisto, los puntos fundamentales que sustentaban el credo de lo que tienen que ser las ordenanzas fiscales para el Grupo Socialista se acogieron de muy buen grado por parte del Gobierno y por parte de los compañeros de CHA y, por lo tanto, no teníamos por qué seguir debatiendo algo sobre lo que hubo pleno acuerdo. Y hubo un pleno acuerdo, por eso justifica también el que, como ha dicho el señor Asensio, pues no hubiera lugar tampoco a hacer ni siquiera votos particulares, dado que si llegamos a un acuerdo que nos parece satisfactorio, pues estos tampoco tienen ya mucha cabida. Fundamentalmente hay dos impuestos que son los que preocupan a la mayoría de los ciudadanos y son los que son objeto normalmente de debate y son a los que yo me referiré, como han hecho ya los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Estos dos impuestos son el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es lo que coloquialmente llamamos como impuesto de plusvalía, y el impuesto de bienes inmuebles, el IBI. Sobre estos dos impuestos yo creo que se ha hecho un progreso importante en estas ordenanzas fiscales, siguiendo un poco las directrices de las que ya enmarcamos en los años anteriores. En cuanto al impuesto de la plusvalía, ya hemos dicho que hemos dado un paso fundamental, un paso que consiste en incrementar las bonificaciones al 95% en mortis causa, es decir, para herencias de vivienda habitual y también, tengo que decir, de los negocios particulares, y aumentar esta bonificación, como digo, hasta 150.000 euros de valor catastral del suelo. Este matiz es muy importante. Hablar de 150.000 euros de valor catastral del suelo viene a incluir al 98,22% de las viviendas de la ciudad. Es decir, que lo que estamos es dejando sin pagar impuestos de sucesiones a todas las viviendas de la ciudad, salvo, evidentemente, al 1,8%. 1,8%. Ha habido alguna propuesta, en concreto del Grupo Popular, de hacer esto universal. El paso a la universalidad, como digo, es un tema prácticamente simbólico. No afecta prácticamente a nadie, ni siquiera tampoco en clave recaudatoria. Nos parecía, no obstante, que en esos principios que a veces la derecha no comprende de lo que es la justicia fiscal, nos parecía importante, no obstante, el establecer este límite y dejar fuera lo que son, digamos, las grandes propiedades. También tengo que decir que el Grupo Socialista tampoco se cierra a esa propuesta a futuro. Yo creo que hemos hecho algo que ha sido bastante correcto. Hemos ido corrigiendo año a año, las bonificaciones. Partíamos de unas bonificaciones que eran ciertamente muy reducidas para llegar el año pasado a llegar hasta 100.000, el 95%, y de 100.000 a 150.000 al 50%, lo cual, desde luego, era un paso de gigante respecto a lo que pasaba en el primer año. Y lo que hemos hecho en este segundo es, como digo,
hacer prácticamente con carácter universal esta bonificación. Este es un dato, por lo tanto, muy importante que tendríamos que establecerlo. No es menos importante otra cuestión que ha pasado muy desapercibida, pero que es lo más sustancial respecto al éxito de esta bonificación. El año pasado, por una enmienda del Grupo Socialista, precisamente, se eliminó la necesidad de tener durante 5 años la vivienda para poder acogerse a esta bonificación. Esto ha sido sustancial, porque esto es lo que hacía que la gente no se acogiera a esta bonificación. Los grupos no han sido conscientes de la trascendencia que tuvo esta modificación, que se ha respetado también durante este año. Y, evidentemente, otra cuestión fundamental que nos parecía de justicia en este caso, además, en sentido estricto, porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que es una barbaridad, lógicamente, y que es ilegal, ¿no? No dice barbaridad, dice que es ilegal directamente el que un impuesto que está concebido para cuando hay plusvalías se pueda imputar en el caso de las minusvalías. Es una cosa ilógica, dado que el hecho imponible no es la transmisión, sino que es el hecho de que esta transmisión tenga beneficios. Por lo tanto, evidentemente, nosotros lo que queríamos era que en la propia ordenanza se recogiera el que, de facto, aquel que alegara que ha tenido minusvalía no pagara este impuesto. Al final, por motivos técnicos jurídicos, el interventor estableció reparos, nosotros, evidentemente, lo atendimos, pero sí que es verdad que en ese acuerdo se quedó plasmado de que, caso de que esta posibilidad que ya planteábamos se diera, hubiera una instrucción por parte del consejero precisamente con el fin de que pudiéramos acotar de alguna forma esta injusticia, y precisamente hemos tenido noticias de que esto ha dado lugar precisamente ayer, con lo cual nuestra satisfacción también a este respecto. El IBI, que es el otro impuesto fundamental. Bueno, en el IBI hemos mantenido el que hay que hacer reducciones para que el uso residencial, fundamentalmente, pero también, como diré luego, el uso industrial de comercios y otros servicios, tengan, de hecho, una congelación en el recibo. Pero este año ha habido una modificación sustancial, y es que no se ha hecho una reducción del tipo para que la recaudación global respecto a este tipo genérico sea la misma, sino que se ha hecho una reducción mucho más generosa. Y es importante, y los grupos de la oposición no lo han dicho. La reducción se ha hecho de tal manera que ningún tramo de valor catastral pague más, a diferencia de lo que ocurría otros años. Y esto supone, de facto, que no se hace una congelación del IBI, sino que lo que se hace es una reducción estricta del IBI. Con este IBI residencial se va a recaudar 2,5 millones menos, señora Fernández. Este es el problema. Se va a recaudar menos, decía usted. No hacía falta que subiéramos el tipo a las industrias de más de 1 millón, porque sin subirlo ya hubieran pagado más. Claro, lo que pasa es que nosotros lo que quisimos es que precisamente para compensar estos 2,5 millones se hiciera esa subida. Esta es la gran diferencia que usted no ha dicho, y esta es la clave fundamental de lo que hemos establecido. Nosotros creemos, desde luego, que es una medida que nos parece satisfactoria en los términos que se ha establecido. Tengo que decir, y es un dato que me gusta ponerlo de manifiesto, que de todos los grupos que estamos en este pleno, el único que ha aprobado durante esta corporación las 3 ordenanzas fiscales ha sido el Grupo Socialista. El Grupo Socialista no tuvo reparos el primer año en aprobar las ordenanzas fiscales, que eran las que llevaba en su programa, negociando con los grupos que acogieron sus propuestas con agrado. Y tengo que decir que hubo una diferencia muy importante con respecto a CEG y a CHA, que fue por lo que no fue posible el acuerdo ese primer año. En esas primeras ordenanzas fiscales se intentaba limar de una parte importante lo que son las bonificaciones por generación de empleo. Se intentaba, por otra parte, reducir lo que es el límite de 1 millón de euros de valor catastral para considerar empresas que tienen que pagar tipo diferencial al 10% de las empresas de la ciudad, cosa que permite la ley, pero que desde luego suponía un hachazo importante en lo que es el sistema productivo de esta ciudad. Y nosotros, por lo tanto, ante esas perspectivas, no tuvimos más remedio que aprobar las ordenanzas fiscales con los otros grupos de este pleno. Las ordenanzas fiscales que hoy se aprueban, igual que las del año pasado, igual que las del primer año, son coherentes con el programa electoral del Partido Socialista, en 3 puntos fundamentales. Primero, mantenimiento de la presión fiscal. Segundo, mejora de la justicia distributaria dentro de los límites, que son muy limitados, hay que decirlo,
de lo que permiten las ordenanzas fiscales para lo mismo. Pero tercero, y esto era muy importante, el que esta mejora de la justicia tributaria y ese mantenimiento de la presión fiscal, que podía ser global y, por lo tanto, que hiciera que algunos pudieran pagar más, aquellos que más tienen, se hiciera siempre con moderación, sin poner en riesgo el tejido productivo. El tejido productivo de la ciudad es fundamental, porque es el que sustenta la generación de empleo, es la que sustenta el crecimiento. Sin crecimiento no podemos atender a los más débiles tampoco. Solamente desde el crecimiento, desde la generación de riqueza, podemos establecer políticas de reparto más igualitario y, por lo tanto, de justicia social. Y eso está en el ADN de la socialdemocracia y eso está en el ADN del Partido Socialista. Y cuando se dice que con estas medidas lo que estamos poniendo trabas al tejido productivo, yo no me canso de poner los mismos datos encima de la mesa. Señores de la oposición, ustedes saben que esto no es verdad, porque en la reducción tributaria que hoy vamos aquí a aprobar respecto al IBI, estamos dando cabida a la mayoría de los comercios, las industrias y las oficinas de esta ciudad. El 0,8% de los comercios de la ciudad, 0,8%, van a haber incrementado el IBI. Eso significa que el 99,2% lo van a haber reducido o congelado. El 7,1% de las industrias van a haber incrementado el IBI, pero frente a esto el 93% van a haberlo reducido o congelado. Y el 2,8% de las oficinas van a haber incrementado el IBI, pero frente a esto el 97,2% de las oficinas de la ciudad van a haber reducido o congelado el IBI. Y, por supuesto que las ordenanzas fiscales son un método de recaudación, señora Fernández. ¿Cómo no lo va a ser? Es fundamental, es el eje fundamental en el que puede recabar los ingresos la ciudad para que luego pueda realizar, termino, señor alcalde, para que luego pueda realizar las políticas que se consideren adecuadas. Otra cosa es, evidentemente, que el Gobierno sepa hacer esto, pero estamos en el primer punto. Hoy estamos dando los mecanismos para que tengan los ingresos. Vamos a ver si por tercer año consecutivo tampoco son capaces de gastárselos bien. Esto ya lo veremos más adelante. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Señor Tríbez, yo sé que el papelón que tiene el Partido Socialista hoy en ese salón de plenos es grande. Y es grande, y usted hacía referencia a que el Partido Socialista ha aprobado en los 3 últimos ejercicios las ordenanzas fiscales. Yo le decía en comisión, y se lo volveré a repetir ahora, es que ustedes son capaces de defender una cosa y defender la contraria sin inmutarse. Ese es el problema. Y luego me centraré detalladamente en las 3 ordenanzas que ustedes han modificado. Y digo 3 ordenanzas porque este proyecto de ordenanzas es un proyecto muy pobre, muy pobre. También se lo dijimos y lo repetimos. ¿Para qué tienen que servir las ordenanzas fiscales a juicio del Partido Popular? Aparte de recaudar, tienen que servir para incentivar actividad económica, para generar empleo, para atraer inversiones, para fomentar, para ayudar a familias, para ayudar a discapacitados. Y ustedes no han hecho ninguna propuesta en ese sentido. Por eso el Partido Popular solo pudo presentar 5 votos particulares, porque ustedes no han modificado más allá que las ordenanzas que les han permitido recaudar más. ¿Y qué han hecho? Como digo, subir los impuestos y recaudar más. Recaudar 3,6 millones de euros. Y ustedes lo basan en argumentos que son absolutamente falsos. ¿Cómo me pueden estar diciendo, cómo pueden defender que una ordenanza como el IBI se aplican criterios de progresividad fiscal? Eso no es cierto, y es que ustedes lo saben. No podemos decir que la progresividad fiscal, que por cierto está contemplada en la Constitución y es un principio que desde luego no lo ha inventado a la izquierda, no quieran hacer esa demagogia. No podemos defender que los valores catastrales tienen algo que ver con la progresividad fiscal. Y se lo decía, ¿qué tendrá que ver la cuenta de resultados de una empresa, de un negocio, con el valor catastral del suelo? Nada. ¿Qué tendrán que ver todos los inquilinos de oficinas, de comercios, de industrias, que son los que pagan el IBI, señor Tríbez? No los propietarios, señor Ribarés, que para usted son los ricos. Los inquilinos que están explotando los negocios, las oficinas, los profesionales. Esos son los que se les carga el IBI. Y esos son a los que ustedes les han subido. Y si no, pregúntenles. Sigamos. Y yo les decía también una pregunta. Ustedes recaudan más, 3,6 millones de euros. Pero ¿se han pensado ustedes
si era necesario recaudar más este año 2018? ¿Han pensado si era necesario? ¿Si han parado a estudiar los datos? ¿Si han parado a pensar en la asfixia que ha hecho este consistorio con las ordenanzas fiscales a los zaragozanos tras una crisis económica? No se han parado a pensar, pero yo les voy a dar datos concretos y datos que son indiscutibles, porque son indiscutibles. Mire, ¿sabe lo que ha subido la izquierda de esta ciudad en IBI desde el año 2010? 43 millones de euros. 43 millones de euros, señor Rivares. Le invito a que se estudie la contabilidad municipal. 43 millones de euros. ¿Sabe lo que ha subido la izquierda en plusvalía desde el año 2010? El 180% en recaudación de plusvalía. Pero es que el IAE también ha subido. Es que les recuerdo que ustedes hicieron una modificación de callejero fiscal que eso repercutió en muchas empresas y les subieron los impuestos. Es que el tipo comercial ha subido en el 80% desde el 2010. Es que el tipo industrial ha subido en el 35%. Y, señor Tríbez, este año es la primera vez que se sube en esta legislatura a la industria, aprobado por el Partido Socialista. La primera vez, si es que usted lo sabe. Vamos a hablar de lo que ustedes han hecho con el IBI. Con el IBI de residencial. El Partido Socialista tenía un pacto claro desde el primer año. No aumentar la presión fiscal en el tipo residencial. ¿Qué ha pasado? Ustedes han aprobado hacer un tipo diferenciado, que es el almacén, que estaba incluido en el tipo residencial. Y ustedes le han subido el tipo en el 107%. ¿Y eso a quién va a repercutir? Yo me alegro ahora que la señora de Ciudadanos se sume a la tesis del Partido Popular. En particulares, en garajes y trasteros. En garajes y trasteros que por únicamente una condición jurídica y por no tener segregados como fincas registrales independientes esos garajes y esos trasteros, les meten ustedes la izquierda una subida del 107%. Eso es progresividad fiscal. Eso es que paguen más los más ricos. Hombre, ya vale hacer esas demagogias, digamos la verdad, que aquí no, desde luego a nosotros no nos van a engañar. No nos van a engañar. Que ustedes tuvieron que llegar a un pacto de ordenanzas fiscales, por lo que fuese, el 7 de septiembre, cuando el alcalde estaba de vacaciones, rápido y corriendo, porque tenían líos internos de partidos, pues, hombre, lo podemos respetar, esto es política. Pero, hombre, no intenten justificarlo en la progresividad fiscal, ni lo intenten justificar en que paguen más los ricos, porque eso no es cierto. Ustedes han metido en el IBI una subida de impuestos. Y les voy a decir, 5.700.000 euros meten de subida de impuestos en usos diferenciados. ¿Y saben quién va a repercutir? 5.700.000 repercuten en unos pocos. Lo cargan a los siguientes usos. 191 fincas de almacén, que eso va a repercutir a muchos particulares, como he dicho. 235 comercios, 46 colegios, 45 hoteles, 345 industrias, 24 equipamientos deportivos y 163 oficinas. Casi 6 millones de euros ustedes los cargan en esto, sin ninguna justificación, de manera absolutamente discrecional. Y se lo decía, ¿qué culpa tiene el inquilino de una oficina que tenga un valor catastral alto para que ustedes le suban el IBI? Ninguno. ¿Cómo sabe usted, señor Rivares, que ese inquilino de un negocio es rico? Es que son preguntas que son de cajón, y se la hará cualquier ciudadano o cualquier zaragozano. Oiga, ustedes argumenten con datos, Plusvalía, señor Asensio, la comprobación de valores catastrales en este ayuntamiento, como es lógico, no se estaba haciendo desde la sentencia del Constitucional, porque la plusvalía se autoliquida. Se autoliquida, el ciudadano viene y autoliquida, y si hay una minusvalía y autoliquida en base cero, no se comprueban esos valores. Yo entiendo que un aragonesista quisiese poner su medalla en la ordenanza de plusvalía para decir que no se comprobase, pero es que en este ayuntamiento ya se estaba haciendo de facto. Y lo que le dijo el interventor es que lo que ustedes proponían no era legal. Hasta 2 informes de la intervención diciendo que por el principio de jerarquía normativa. Y ustedes se vieron obligados a aprobar el voto del Partido Popular que decía efectivamente eso. Pero yo en plusvalía me voy a centrar en mortis causa, porque al final los que hemos sido coherentes en mortis causa hemos sido el Partido Popular. Miren, hicimos una moción que solicitábamos la bonificación de la plusvalía al 95% para la vivienda habitual, únicamente para la vivienda habitual, sin límite de valor catastral. Y por 2 razones fundamentales. Una, porque en el Gobierno de Aragón no se está cobrando en el impuesto de sucesiones, lógico que aquí no se cobre, y por otra segunda razón muy importante, porque es injusto. Y decían, no, es que solo se grava al 2%, al 3%, me da igual, aunque sean 5 viviendas.
Es que es injusto, es que hay una doble imposición, es que hay un clamor social que nos están pidiendo que se quite. Y es que además se puede hacer, porque lo que se dejaría de recaudar sería muy poco, y ustedes lo saben. Lo que pasa es que por no dar el brazo a torcer y no apoyar una propuesta del Partido Popular, que es lógica, es de sentido común y que es injusto, me da igual que sea el 2, el 3, una vivienda o 200. No tenemos que cobrar el impuesto de plusvalía mortis causa con ningún límite de valor catastral. No lo tenemos que cobrar y ustedes también lo saben. En ese sentido, el Partido Popular ha sido coherente y ha presentado en estos 2 últimos años 2 votos particulares en ese sentido y una moción que le recuerdo, y si no, saquen el acta de aquel pleno cuando vinieron a intervenir que ustedes prometieron que también lo iban a quitar. ¿Que iban a quitarlo en la ordenanza fiscal? Pues no ha sido así. Lo único que han hecho es aumentar el valor catastral en 50.000 euros. Y la tasa de basuras, rapidísimo. Señor Tríbez, esto no lo han contado. Dicen, vamos a centrarnos en 2. No, y la tasa de basuras es importantísimo. La tasa de basuras, el Partido Socialista tendrá que explicar por qué en la Diputación Provincial se abstiene y por qué aquí vota a favor. ¿Qué decimos el Partido Popular? ¿Qué defendemos aquí? Oiga, efectivamente hay que equiparar la tasa de basuras a todo el mundo, igual los zaragozanos que el resto de la provincia. Pero, hombre, vamos a hacerlo bien. Que es que todavía está pendiente de firmar un convenio entre la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza que contemple todos los municipios que van a tener que verter al CETRUZ. Y ahora mismo lo que se ha acordado es que se aumente a 30 euros tonelada al año que viene, este año 24, y al año que viene 30 euros para los municipios, que creo que son 61, que están vertiendo. Y cuando vengan el resto de la provincia de Zaragoza, es posible, eso también es de sentido común, que el coste baje, porque si todos participamos en el coste, incluso podremos proponer una bajada de coste por tonelada a todo el mundo. Señor Rivero, si estuviese de verdad el informe de costes que le han hecho en el expediente de la tasa 17.2, es que ahí lo dice claro. Y él le dice el coste de amortización, y él le dice lo que nos cuesta. Yo le invito a que se lo estudie. Y cuando se lo estudie, usted igual tendrá un poco de criterio para hacer esto. Lo único que le pedíamos era, vamos a esperar al convenio de la Diputación Provincial, porque a todos estos ayuntamientos, señor Tríbez, les tendrá que explicar a la comarca de Zaragoza, que engloba municipios como Alfajarín, Botorrita, el Burgo de Ebro, Cadrete, Cuarte de Huerva, Fuentes de Ebro, Jaulín, al campo de Cariñena, Aguarón, Aguilón, Alfamén, Cariñena, Cosuenda, al campo de Belchite, que tiene municipios, Azuara, Belchite, Codo, Fuente, todos esos municipios, ustedes les han subido de 17,70 euros a 24 euros este año. Oiga, ¿y va a subvencionar algo la Diputación Provincial de Zaragoza? Es que todavía está el convenio de expensas. Por tanto, nosotros, ¿qué proponíamos? Vamos a esperar a que se hagan las cosas bien, vamos a contemplar el coste total de la provincia de Zaragoza y entonces hagamos una ordenanza fiscal con argumentos y motivada. Gracias. Muchas gracias. Para el segundo turno de intervenciones, tiene la palabra el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista. Bueno, pues ordenanzas fiscales y estrategia. Pues claro que existe una estrategia en materia fiscal, señora Navarro y señora Fernández. ¿Cómo no lo va a existir? Desde la izquierda está muy clara, que pague quien más tiene. Y eso es lo que estamos haciendo. Otra cosa es que ustedes planteen otra cosa diferente. Es lógico que tenga también efectos recaudatorios. Lo comentaba también la señora Fernández y la señora Navarro. Se ha incrementado la recaudación tanto en el IBI como en la plusvalía en los últimos años. Pero ¿se han preguntado por qué? ¿Saben cuál es la razón de que se haya disparado el impuesto de plusvalía y que se haya incrementado la recaudación por el IBI? Precisamente por la revisión de valores catastrales que realizó el Gobierno del Partido Popular en el año 2013. Eso sí, aquí, desde la izquierda, sí que se han puesto paños. Se han puesto paños calientes porque tampoco podíamos hacer mucho más. Pero se ha conseguido, por ejemplo, que esa subida no repercutiese a todos por igual, sino que repercutiese menos a los que menos tienen. Y eso es lo que se ha basado prácticamente en los acuerdos de ordenanzas fiscales en los últimos años. Primero, a través de bonificaciones hasta el 2016, cuando se pudo hacer, y cuando no se pudo hacer, a través de las bonificaciones, porque nos lo impide una ley estatal, a través de la bajada del tipo de gravamen, que es lo que estamos haciendo este año para que no suba ese incremento medio anual del 8,5% el recibo de la contribución urbana. Y miren, también hay dos formas de hacer las cosas. Las de la derecha, las del Partido Popular, catastrazo y sablazo limpio, a todo el mundo por igual, y lo que se hace desde la izquierda, que con recursos limitados se buscan los mecanismos para que ese incremento fiscal no repercuta en los hogares y en las familias que menos recursos tienen. Y cuando no podemos llegar más allá con las bajadas de tipos de gravamen, porque afecta a todo el mundo por igual, buscamos sistemas extraordinarios a las ordenanzas fiscales como el programa de ayudas a tributos, por ejemplo, que pretende compensar la subida de impuestos y que luego esperemos que podamos presentar públicamente
precisamente a las familias que menos tienen y que menos recursos disponen. Luego hay una cuestión que hay que desmitificar. Caray, que ninguna empresa va a decidir su decisión empresarial de instalarse en Zaragoza no por las ordenanzas fiscales de la ciudad. Y esto lo sabemos todo el mundo, que de la cesta fiscal, de cada 100 euros que paga una empresa española en impuestos, solamente 6 euros son los tributos municipales. A ver, ¿de qué estamos hablando? Que ustedes cuando sacan el pendón de las 10 plagas bíblicas con estas ordenanzas fiscales para la empresa, es mentira. No existe ese problema, ese incremento de la presión fiscal. ¿Cómo se van a incrementar los impuestos para las empresas? De las 39.800 empresas que hay en Zaragoza, se les está congelando o bajando el IBI prácticamente a 39.500, al 99% de las empresas. Pero ¿dónde está la pérdida de competitividad? Y esto por no decir que Zaragoza es la que menos tributa en IBI para las empresas, porque en Madrid, y esto lo sabe usted perfectamente, señora Navarro, las empresas empiezan a cotizar, a pagar el IBI a partir de inmuebles con un valor catastral por encima de los 600.000 euros. Y en Barcelona a partir de los 240.000 euros. Y en Valencia a partir de los 385.400 euros. Y aquí no tributan hasta que tienen un local o un inmueble por encima del 1.000.000 de euros. Y los tipos de gravamen con las grandes ciudades también es comparativamente el tipo de gravamen más bajo. Y con plusvalía pasa lo mismo. La izquierda nos hemos movido y hemos tomado decisiones. ¿Cuándo se va a mover la derecha? ¿Cuándo el Partido Popular va a modificar la ley estatal que permita cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional para no penalizar precisamente a las minusvalías en las transmisiones? Es un buen acuerdo, es un acuerdo que beneficia a las personas que menos recursos tienen, aunque siempre es difícil, es muy complicado introducir elementos de progresividad dentro de unas normas y de unas ordenanzas fiscales y de unos impuestos que están regulados por leyes estatales. Muchas gracias. Tiene la palabra Ciudadanos. Muchas gracias. Señor Asensio, aquí cada cual que asuma sus responsabilidades. Claro que han subido los impuestos por el catastrazo que obviamente permitió desde el Gobierno central el PP, pero es que yo no estaba aquí, pero he visto la carta del señor Gimeno pidiendo que se aplicara ya. Del señor Gimeno, que representaba un Gobierno del PSOE apoyado por ustedes. O sea, que a ver, aquí vamos a repartir responsabilidades, que la responsabilidad ha sido de unos cuantos. Yo, de verdad, cuando hablan y se les llena la boca del mantenimiento de la presión fiscal, cuando se está recaudando más y se suben los tipos impositivos, pues ya me explicará a qué llaman ustedes mantener la presión fiscal. Que es que, y señor Tríbez, cuando me decía que era imposible, lo que nosotros proponíamos, y tenemos la simulación de la agencia tributaria, se recaudaba lo mismo. El final es la misma recaudación. Con ustedes lo que hacen es recaudar 3,5 millones más. Cuando dice que desde el crecimiento es la única manera de poder atender las necesidades de los más necesitados, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que ustedes están poniendo palos en las ruedas a ese crecimiento. No obstante, señor Tríbez, lo que más me preocupa de su discurso es que nos llame a los demás oposición y se saque usted de oposición. Vuelva, por favor, a la oposición. Dicho esto, las dos ordenanzas fiscales que me faltaban de comentar, perdón. La ordenanza fiscal 25, quiero simplemente agradecer que se aprobara en comisión y se incorporara al dictamen que hoy aprobamos el voto de Ciudadanos, por el cual se ha retirado la fianza que la propuesta de Gobierno traía para el reparto manual de octavillas para el pequeño comercio de 50 euros diarios y hasta 300 euros. Ya sé que solo era una fianza, pero realmente no era una medida que ayudara al pequeño comercio, que yo ahí sí que creo que ahí no tenemos problemas y estamos todos de acuerdo en que lo que hay que hacer es fomentarles y no ponerles más trabas administrativas. Y luego sí que quiero reiterar nuestro apoyo a la modificación de la ordenanza fiscal 17.2, la reguladora de la tasa por la prestación de servicios de tratamientos de residuos. El año pasado nos quedamos solos, Zaragoza en Común y nosotros, pidiendo que se subiera el precio que se le cobra a los municipios por esa gestión de residuos. No por nada, sino porque la diferencia la estamos asumiendo los zaragozanos. Entonces, no es que estemos en contra del resto de municipios, ni muchísimo menos, sino que creemos que los ciudadanos zaragozanos no tenemos que pagar de nuestro bolsillo parte de la gestión de residuos, del tratamiento de residuos de otros municipios. Yo sí que puedo estar de acuerdo en que hay que revisar el coste. Una vez que se acuerde en DPZ el convenio para incrementar el número de municipios que utilizan este servicio, si al final el coste fijo se disminuye, si al final no son 31 euros por tonelada, pues bienvenido sea, todos pagaremos menos. Pero a día de hoy, insisto, los bolsillos de los zaragozanos no están para pagar los servicios de otros municipios. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Muchas gracias. Señora Fernández, me conmueve usted de que lo que más le preocupa de mi intervención es que ve usted que me alejo de usted. Pues la verdad, yo estoy con usted casi siempre a muerte, no se preocupe,
que estamos muy juntos y usted lo sabe bien. Realmente, señora Navarro, también tengo que decirle que me aprecia usted mucho y sabe dónde está realmente el pozo fundamental de estas ordenanzas, porque el 80% de su intervención ha ido contra mí, cuando lo lógico es que fuera contra el Gobierno, ¿eh? Pero se ha dirigido a mí. Tiene usted buen ojo, pero no tiene tan buen ojo cuando hace análisis económico, se lo tengo que decir. Es mi profesión. Mire, la subida, sabe usted, de recaudación o de impuestos, una cosa es subir los tipos, sabe usted, y otra cosa es subir la recaudación en sí. Entonces, cuando usted dice, señor Tríbez, ¿sabe usted? Es la primera vez que se sube lo que pagan las industrias. Se refiere usted ya, me imagino, la de más de 1 millón. Sí, es la primera vez que se sube el tipo. Pero no me diga usted que es la primera vez que paga más la industria. Mire, está el señor Azcón, que está ahí delante, que es el que hizo la negociación conmigo en la primera ordenanza, debía estar un poco así como sorprendido de su declaración. ¿Sabe usted que la primera ordenanza fiscal que subimos en el 2016, la industria de más de 1 millón aumentó su tributación con este ayuntamiento en un 15%, señor Navarro? Eso es lo importante, en un 15%. Y con el aumento del tipo, va a pagar el 5% más. Luego, por lo tanto, cuando usted hable, por favor, con conocimiento de causa. La economía es una ciencia cuantitativa y, desgraciadamente, para los que ignoran de la misma, es muy fácil resbalar al respecto. Mire, cuando usted pone en entredicho lo de los datos de almacén y dice que qué barbaridad que ahora incluimos al almacén, tendríamos que dar algunas cifras, que usted igual se les ha pasado por alto. ¿Sabe cuántos almacenes hay en Zaragoza? 139.536. Es que ahora parece que va a pagar todo el mundo que tiene parking más. 139.536, señor Navarro. El aumento que hemos aprobado, que es equiparar los almacenes con, por ejemplo, las oficinas, lo cual nos parece lógico, en la base de 1 millón de euros, se aplica a 191, al 0,14%. 0,14%. Luego, por lo tanto, simplemente con esto yo creo que está ya todo contestado. Y otra cosa le voy a decir. Respecto a la tasa de basura, háganselo mirar ustedes, porque estamos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Los pueblos que usted ha dicho tienen sus ayuntamientos y tendrá quien los defienda. Aquí estamos defendiendo los intereses del Ayuntamiento de Zaragoza. Y no se preocupe, que lo hacemos siempre de la mano de nuestro buen amigo, el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza. No se preocupe, que no tenemos ningún problema. Los problemas los tienen ustedes, que aquí dicen una cosa y en otro sitio dicen la contraria. Y me gustaría simplemente, si me permite el señor alcalde, 20 segundos, porque ha sido una intervención muy lenta, y ya lo siento, para fijar también una posición por parte del Grupo Socialista. Y no querría acabar esta intervención sin decir algo que ya dije en la Comisión de Economía y que querría ratificar ahora. Este acuerdo rápido al que llegamos las izquierdas y que llegamos, desde luego, en un tiempo exprés, este éxito de la negociación se ha visto oscurecido en lo que ha ocurrido desde ese éxito hasta hoy en día. En este ínterin de más ya de un mes han ocurrido cosas que nos preocupan gravemente. La gestión que se ha hecho del proceso de disolución de Zaragoza Arroba Desarrollo Expo. Ese pulso que se echó a toda la oposición, entre la que nos incluimos también en este caso, señora Fernández. La defunción de la línea 2 del tranvía, un acuerdo fundamental para el Grupo Socialista. El incumplimiento reiterativo del compromiso del Gobierno respecto al cronograma sobre los presupuestos de 2017. El incumplimiento respecto a lo que es la ejecución de ese programa, que a día de hoy no llega ni al 10% de lo que se negoció, y estamos a finales de octubre. Y lo que es el colmo, la declaración del señor Muñoz en sede plenaria, en comisión, 20 de septiembre de 2017, hace casi ya un mes. Declaró en suspenso los acuerdos políticos en esta área. Nos dijo, esto es el colmo, él declaró en suspenso los acuerdos políticos en esta área con el grupo que les tiene que apoyar en el Gobierno. Es el ver para no creer. Para mí no hay propuesta del PSOE. Señor Muñoz, estamos esperando sus excusas y hasta que no las dé, desde luego, este Grupo Socialista no tiene nada que hablar de aquí en adelante con Zaragoza en Común. Tiene la palabra el Partido Popular. Sí, muchas gracias. Señor Tríbez, en el primer año de las ordenanzas fiscales, le contesto en 15 segundos para dirigirme al Gobierno después. Lo que subió el 15% de la industria fue por la revisión de valores catastrales. El tipo, señor Tríbez, es que usted acaba de suspender, usted es catedrático, acaba de suspender. El tipo no se ha subido nunca en esta legislatura, no se ha subido nunca. Está en la primera vez con los votos a favor del Partido Socialista. Es lo que hay, dato indiscutible y usted lo sabe. Mire, me voy a centrar, por supuesto, en el Gobierno y en usted, señor alcalde.
Siempre decimos lo mismo, siempre decimos lo mismo. Al final, ¿qué ha hecho este Gobierno de Zaragoza en Común para recaudar más, aparte de subir los impuestos a los zaragozanos? Es una pregunta que es fundamental hacerse. Porque, miren, teníamos un plan de fraude fiscal que ustedes no han hecho nada. Ustedes no han cobrado ni un euro de sus múltiples negociaciones con el Gobierno de Aragón de deudas. Oiga, es que del tranvía todavía no hemos cobrado ni un euro. Ustedes no han sido capaces de ejecutar los dos presupuestos, ni el del 15, que era mitad suyo, ni el del 16. Es que les recuerdo que se dejaron 8 millones de euros en acción social sin ejecutar. Fíjense si hay margen para poder bajar los impuestos a los zaragozanos. Es que ustedes no han cumplido ni tan siquiera con sus socios. Es que todas las enmiendas del presupuesto están a medio gas. Se lo decía en la comisión y se lo volvemos a repetir. Señor alcalde, entonces los ciudadanos no pueden ser paganos a través de una subida de impuestos de la gestión y de la desidia de este Gobierno, porque ustedes no han hecho otra cosa aparte de subir los impuestos para recaudar más en este ayuntamiento. Y tienen herramientas, y esto es una cuestión de gestión. Oiga, venta del patrimonio. Tampoco han hecho nada. Estamos con los juzgados de la Plaza del Pilar. Yo le he preguntado al señor Ribarés en muchas ocasiones, ¿cuánto va a cobrar el Ayuntamiento de arrendamiento al Gobierno de Aragón? ¿Se lo vamos a hacer gratuitamente? De ley de capitalidad. Nos cargamos el fondo de capitalidad. Esto también era recaudar más. Y dejemos de asfixiar a los zaragozanos, que ya es hora de devolverles todo lo que ellos han aportado en este ayuntamiento. El señor Asensio decía 6 euros sobre 100. Oiga, pues si quieren no hagamos nada, señor Asensio. Estemos aquí calentando el sillón. Es que aquí estamos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es que estamos para hacerles la vida más fácil. Es que no podemos decir, sí, total, oye, recaudamos más, aumentamos, pero como es muy poco, y como yo tengo ese mantra, la progresividad fiscal, que se aguanten. Y si son 300 empresas, que solo son 300. Y si es una vivienda habitual de una familia, mortis causa, que no debo, oye, que como son solo 20 familias, que se aguanten. Y si son 200 oficinas, hombre, de verdad, tenemos que ser serios, que aquí estamos para esto. Y uno de los expedientes más importantes de este ayuntamiento es las ordenanzas fiscales. Y a través de las ordenanzas fiscales debemos de reflexionar y debemos de decir incentivación de actividad económica, atracción de inversiones, generación de empleo. Tiempo. Pues así que yo les invito a reflexionar y que para el año que viene mantengamos la presión fiscal, intentemos bajar los impuestos y sobre todo hagamos lo que podamos hacer aparte de subir los impuestos para recaudar más. Gracias. Muchas gracias. Para el cierre tiene la palabra el señor consejero. Gracias, alcalde. Yo lo voy a explicar una vez más, aunque ustedes no sean capaces de entenderlo, señoras y señores del PP, pero yo las veces que haga falta se lo voy a explicar, a ver si un día logran comprenderlo, que voy a acabar dudando hasta de los niveles intelectuales. Se lo explico. Por tercer año, luego ya si quieren, pues mienten, que es la marca de su grupo, inventan noticias que no existieron o inventan datos. Pero yo, las veces que haga falta, de verdad, se lo prometo, las que haga falta, lo intento de nuevo. Por tercer año consecutivo, congelamos las tasas y los impuestos para el 99,5% de la población. Las basuras, el agua, la circulación, el transporte, para todo el mundo. Y además aumentamos las bonificaciones hasta el 95% en la mayoría. Se lo voy a explicar porque frente al Gobierno de España que suben el IVA o que permiten subidas 6 veces de la energía eléctrica, o gobiernos de la Comunidad Autónoma de Aragón que inventan el ICA y quieren hacer pagar a la gente 2 veces por el agua y la depuración, luego estamos los que de acuerdo bajamos los impuestos de la mayoría y subimos de quien puede pagarlos. Lo explico. Queda así, Queda así. Agua y basura con las bonificaciones de hasta el 95% para las familias que tengan ingresos que no pasen los 800 euros mensuales. Y con bonificaciones del 50% para las familias que no pasen de ingresos de 1.060 euros mensuales. Se llama justicia social y progresividad. IBI. Por tercer año, medidas para que aquella revisión catastral, el catastrazo del Partido Popular de Rajoy en 2013, que subió a todo el mundo una barbaridad el IBI, no afecta a la gente, porque si no hacemos nada, de modo natural, ciertamente, subiría un 5%. Y hacemos para que no suba y además bajamos. Congelamos y bajamos el IBI a todas las viviendas. Bajamos a todos los comercios de la ciudad,
a la mayoría y congelamos a las pymes y los negocios de los autónomos y autónomas. También os lo voy a explicar, a ver, esta vez lo pueden entender. Y eso permitirá, ciertamente, recaudar un poco más. ¿Por qué? Porque para eso luego tendremos el margen suficiente para hacer nuevas políticas sociales. Políticas en acción social, políticas en deporte y cultura, políticas en vivienda pública o, por ejemplo, políticas en transporte público, donde estamos preparando una propuesta para hacer de acceso libre, ustedes dirían gratuito, a muchos niños y niñas el transporte público y bonificarlo en función de la capacidad y las edades de un modo mucho más progresivo. Para eso hace falta recaudar. No recaudar significa renunciar al Estado, a la administración pública y dejar todo al albur del mercado. O, como hacen ustedes, señores y señoras del PP, defender a los privilegios. El único impuesto que el Partido Popular en España ha bajado es el impuesto de sociedades y luego ha hecho, con un montón de miles de millones de euros del pueblo, rescatar a la banca. Otros hacemos justo lo contrario. Les explico, a ver si lo entienden. Inténtenlo, que igual pueden. En Zaragoza hay 505.775 inmuebles. ¿A quiénes subimos? A 1.111 inmuebles, que no son 1.111 empresas, son 1.111 inmuebles, porque Ibercajas, o Bancos de Santander, o BBVs, o Inditex, hay unas cuantas, no es lo mismo, no se confundan. 235 comercios de más de 1 millón de euros a los que subimos un 7%. Grandes superficies y famosas marcas del centro y bancos. Señora Fernández, grupo de Ciudadanos, no se puede estar a lo uno y a lo contrario. Si ustedes dicen de verdad defender el pequeño comercio, ¿qué hacen votando siempre para defender las grandes superficies, las que existen y las nuevas? Es incompatible. O grandes superficies o comercios en los barrios. Al resto del... Estoy en uso de la palabra. Estoy en uso de la palabra. Por favor. Al resto, a 27.856 comercios de la ciudad les bajamos un 1,5% el IBI. Y luego no se confundan, que a ustedes también les pagan para que sean los expedientes, señor Navarro, porque todas las oficinas, todos los bares, todos los comercios y todas las pymes que están en un edificio de viviendas, todos esos son fiscalmente considerados viviendas. También se les baja el IBI. Ahí están las pymes. ¿A quién subimos después? Industrias. A 345 industrias de más de 1 millón de euros a las que se les sube un 4%. Y así tenemos mayor recaudación para hacer políticas sociales y de reparto de la riqueza y además bajamos a 5.000 pymes un 4%. Bajamos a 5.000 pymes un 4%. Y subimos a 163 oficinas de más de 1 millón de euros, bancos, básicamente, a los que ustedes rescataron con cierta indignidad, a esos, un 7%. Y a las pequeñas y medianas empresas, a 6.000, les bajamos el IBI un 2%. Y sí, creamos un nuevo tipo de uso, almacén. Pero es que les diré que las ciudades del PP, Cuenca, Valencia, Badajoz, la Sevilla de su ministro Zoido, ese señor tan extraño, o el gobierno municipal cuando era Diana Botella, ¿saben lo que pasaba? Que no se bonificaba la plusvalía, excepto en Sevilla a partir de valores de 24.000 euros. Y ahora estamos bonificando a partir de hasta 150.000 euros. ¿Y saben cuál es el tipo de IBI que se cobra en Zaragoza? El 0,45. ¿Y cuál es el más bajo posible legalmente? El 0,40. ¿Y sabe el cuál tenía Ana Botella en Madrid? 0,55. Y la Sevilla de Zoido, 0,72. Y Badajoz, 0,76. Y Palencia, 0,60. Y Cuenca, 0,82. Del Partido Popular. Les voy a seguir explicando, a ver esta vez consiguen entenderlo. Herencias. Vivienda habitual y autónomos. Porque no, grábenselo por favor, ustedes y todo el mundo, no vamos a bonificar herencias de viviendas de 200, 300, 400.000 euros, 800.000 euros. No. El dinero público de la gente no está para bonificar ricos, está para ayudar a quien lo necesita. No vamos a bonificar herencias si tú heredas una casa de 300, 400, 500.000, 800.000, 1 millón de euros. No. Es fácil la palabrita, mire, 2 letras. N, no. ¿Sabe? No.
¿A quién se lo hacemos? Al resto. Si tú heredas una casa, una primera vivienda, que vale hasta 150.000 euros, tienes una bonificación del 95%. Y además, quedan suspendidas, con la instrucción de ayer oficialmente, pero desde abril está siendo así, suspendidos todos los cobros de herencias cuando se aprecie minusvalía. Eso desde abril, ahora oficialmente. Esto de las herencias es una bonificación para el 97% de las herencias de la ciudad. La plusvalía, ya les digo, que queda suspendida en Zaragoza. En los municipios del PP, pues robo a mano desarmada. Tasas urbanísticas e impuesto de construcciones, congelado y rebajando, igual que con el agua o las basuras. Si cobras hasta menos de 800 euros al mes, se te bonifica el 95%. Y si cobras menos de 1.060 euros al mes, se te bonifica el 50%. Y el CETRUZ, bueno, esto ya, o sea, ¿de verdad no entiende que más municipios trayendo su basura a Zaragoza no supone nunca, para nada, un rebaje del costo de la tonelada? ¿Es que no lo entiende? Le voy a contar una cosa muy importante. Trabaje un poquito y ganes el sueldo, señora Navarro. Mire, ordenanza 17.2. En Zaragoza pagan al año 17,70 euros las viviendas en función del consumo de agua o 19,48 según el consumo masivo de agua. Y las empresas entre 47 euros hasta 240 litros de consumo o 346 si se pasan de 2.700 euros de consumo. ¿Y sabe qué pasa en los demás municipios en este vertedero que financia en exclusiva el Ayuntamiento de Zaragoza y que pagamos las zaragozanas y los zaragozanos? Que todo el mundo paga lo mismo. Hasta ahora 17,70 euros por tonelada. Todo el mundo. El trabajo lo tiene que hacer los ayuntamientos, que como este en su día ya hizo, establecer una tabla de tasas. Una tabla de tasas. Y si no, lo que están haciendo es las empresas. A ver, que le pongo un ejemplo. Un gran centro comercial, un gran supermercado en Utebo está pagando 17 euros por tonelada cuando trae su basura a Zaragoza. La misma marca está pagando 350 en Zaragoza. ¿Y qué supone? Que los zaragozanos, las zaragozanas, no los privilegiados a los que defienden, estamos renunciando a 2,5 millones de euros para pagar la basura de pueblos, de ciudades y de municipios pequeños de la provincia. El trabajo que lo hagan sus ayuntamientos, no nosotros. Y para acabar, ¿por qué decimos que justicia social es tan importante para la ciudad? Porque según datos de la agencia tributaria, que ustedes no se molestan en obtener, hay como mínimo 183.000 declarantes de menos de 1.000 euros al mes. Y ahora sumen los que no tienen por qué hacer declaración, puesto que no llegan a los mínimos. 183.000 declarantes de menos de 1.000 euros al mes. La inmensa mayoría, seguramente, contratados en empresas muy grandes, muy importantes, muy privilegiadas, a las que se les ha bajado el impuesto de sociedades en España, o en bancos a los que se les ha rescatado con dinero público, que pagan esa miseria vergonzosa de salarios indecentes. Y a esa gente es a la que estamos defendiendo. Esas empresas, el tejido productivo, señora Navarro, señora Fernández, que les subimos los impuestos y que es mentira, están pagando basuras de sueldos, basuras de sueldo. 183.000 declarantes de menos de 1.000 euros. Eso para que quede muy claro. Y para acabar de verdad, que creo que es una cosa muy importante porque como dudo de la capacidad de entendimiento, o peor, dudo de las ganas de entender que ustedes tienen en política social, les voy a decir unas cuantas cosas. Menos demagogia. Voy a usar mi tableta y mi maquinita para que vean las cosas que voy a leer para que no se me escape ni un solo céntimo. Es el decretazo de Rajoy en 2013 el que sube una barbaridad el IBI. Y son los siguientes gobiernos los que lo congelan o los que lo bajan. Hemos bajado y congelado el transporte, el agua y las basuras para todo el mundo, mientras ustedes permitían que subía 6 veces la luz. O rebajaban los impuestos a las grandes corporaciones, o rescataban bancos, o subían el IVA, o se corrompían y robaban a la gente, otros bajamos los impuestos de la mayoría. No mientan porque les pagan para decir la verdad, léanse los expedientes y trabájanselo porque les pagan para que se lo estudien y no digan mentiras que no son, que es su marca. Con estas ordenanzas hoy aprobadas, el 99,2% de la población de Zaragoza paga menos impuestos y además conseguimos más recaudación para repartir y hacer política social. Y el 0,2% de los privilegiados, sus amiguitos y financiadores, señor Azcón y señora Navarro, son los que van a pagar un poco más. Un poco más
un poco más, que se van a desgravar ante el Estado en el impuesto de sociedades. Gracias a los que votan todas estas ordenanzas y gracias por la parte que vota Ciudadanos. El PP se queda solo engañando al personal. Gracias. Concluido el debate, por alusiones, procedemos señor alcalde. a la votación de los dictámenes. Por alusiones, señor alcalde. ¿Perdón? Pido un turno por alusiones, señor alcalde. Un minuto tiene. Sí, sí. Un minuto. Muchas gracias, señor alcalde. Única y exclusivamente porque las alusiones del señor Ribarés al final, yo creo que el señor Ribarés cada vez que interviene se retrata en este salón de plenos. El tono con el que interviene, los gritos que da en el salón de plenos, los insultos que le hace a la oposición, cuando la intervención de mi compañera, la señora Navarro, ha sido una intervención absolutamente respetuosa, con ideas, con argumentos y con razones, lo ponen a cada uno en su lugar. Pero en cualquier caso, señor alcalde, al margen de los insultos, usted debería hacer que este salón de plenos tuviera un mínimo de dignidad, la que el señor Ribarés todos los días degrada cada vez que interviene insultando a los distintos concejales en cuestiones que son absolutamente injuriosas. Usted sabrá qué es lo que hace. Pero lo que hace el señor Ribarés en sus intervenciones, evidentemente, le califica a usted también como moderador de este salón de plenos. Muchas gracias. El señor Ribarés tiene un minuto. Aún estoy esperando al señor Azcón que se retracte del apelativo de fascistas que dirigió al Grupo Zaragoza Común, pero tiene la palabra el señor Ribarés. Un minuto. Este salón de plenos, yo entiendo que ofenda al señor Azcón, que es el portavoz más irrelevante de la historia de este pleno y de su partido, porque tiene que aguantar cómo se queda solo y cómo ver cómo los demás bajamos los impuestos y hacemos políticas sociales que él no tiene la dignidad suficiente para apoyar. Simplemente por eso. Es así de sencillo. El portavoz más irrelevante no tiene ninguna importancia en este pleno porque, además de generar guerras de banderas y de mentir permanentemente, no entiende cómo los demás podemos bajar impuestos, mejorar las cifras del ayuntamiento, sacar a la UBI de la situación económica en la que estaba, y eso lo hacen las izquierdas y los acuerdos, en la que usted pinta casi nada. Gracias. Votamos conjuntamente los puntos del orden del día números 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11. ¿Votos a favor? 20. ¿Abstenciones? 9. Punto del orden del día número 2. Procedemos primero a la votación del voto particular del Grupo Popular. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? 16. Votación del dictamen. ¿Votos a favor? 16. ¿Votos en contra? 13. Pasamos al punto del orden del día número 3. Votación del voto particular del Grupo Popular. ¿Votos a favor? 9. ¿Votos en contra? 20. Votación del dictamen. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? 9. Punto del orden del día número 8. Votación del voto particular del Grupo Popular. ¿Votos a favor? 9. ¿Votos en contra? 20. Votación del dictamen. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? 9. Se levanta la sesión. Muchas gracias.